Entonces, damos la bienvenida a la sesión del día de hoy, 8 de septiembre del 2022. Como les estaba comentando, vamos a hacer una retroalimentación del tema del día de ayer y empezamos con el desarrollo del tema del día de hoy. Listo, entonces, con relación al tema del día de ayer, vimos la clasificación numérica que hacía referencia al la organización de los documentos, pues de acuerdo a su sus números. Colocamos como ejemplo las historias clínicas que normalmente están organizadas por documento de identidad, y pues esos números deberían estar organizados de forma ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Que deberían estar organizados de menor a mayor. Colocamos ejemplos la historia clínica, que pues en los centros médicos normalmente pues identifican a sus pacientes de acuerdo al documento de identidad. ¿Listo? Entonces eso con respecto a la clasificación numérica. Con relación a la clasificación cronológica, hablábamos de que igualmente se organizan de forma ascendente con relación al tiempo o a la fecha. De forma ascendente da inicios a de que se debe organizar del más antiguo al más reciente. ¿Listo? Hay un formato especial que sugiere el Archivo General de la Nación, que es año, mes y día. 4 dígitos para año, 2 dígitos para mes y 2 dígitos para día. Es el formato que sugiere que se organicen los documentos. No quiere decir que pues ustedes lo vayan a escribir, digamos, en los documentos de esa forma, sino que sencillamente pues deben tener en cuenta ese orden, año, mes y día. ¿Listo? También hablábamos de que la clasificación geográfica hablaba de que era o es una clasificación o un ordenamiento donde se clasifican los documentos de acuerdo a su ubicación específica. Hicimos ayer una base de datos, como una base de datos para pues ser más clara en la explicación, y organizamos los documentos de acuerdo pues a su ubicación geográfica, por departamento, por ciudad, por dirección. Pero también les comentaba que entre esa clasificación básica, que es la geográfica, también se ve involucrada la clasificación alfabética, porque hay que tener, al momento de organizar por departamentos o ciudad, hay que tener en cuenta el orden alfabético. Llega a ser el caso en la dirección también. Y en la dirección, pues como contiene números, también hay que tener en cuenta la clasificación numérica. ¿Listo? Y luego pasamos a ver la temática, la clasificación temática. Esa clasificación hace referencia a yo les comentaba que para mi concepto es como una preclasificación donde se clasifican los documentos de acuerdo a su tipo, a su asunto, a su contenido. Entonces yo les colocaba un ejemplo de un organigrama donde está el gerente, los departamentos, y en cada departamento pues clasifican sus documentos de acuerdo al tipo. Entonces en una carpeta colocan, digamos, todas las hojas de vida, en el caso de de recursos humanos. En una carpeta colocan las hojas de vida, en otra carpeta colocan las incapacidades, en otra carpeta toda la información de capacitaciones, y así, y luego pasan a clasificarlas más detalladamente de acuerdo pues al orden alfabético o numérico o cronológico, llegase el caso que se necesite de esa forma. ¿Listo? Entonces es como, para mi opinión, es como una preclasificación antes de llegar a una clasificación o una organización final de los documentos. Eso con respecto al día de ayer. También hablábamos de las actividades que debían entregar. Entonces, con respecto a eso, debían entregar
dos actividades, sí. Entonces eran dos actividades nomás, que eran la pregunta número 3 y la actividad número 3. La pregunta número 3 hacía referencia a explicar cuál era el método de orden cronológico. ¿Esto qué quiere decir? Que cuál era o cuál es la clasificación cronológica. Que expliquen ahí de qué trata la clasificación cronológica. ¿Listo? ¿Cómo lo hacían? Pues acá en el cajón de tu respuesta. Y apenas ustedes escriban su respuesta, pues activa el botón de entregar, que es este naranja que está aquí en el centro, como en el centro de la pantalla. De entregar, apenas terminen de redactar su respuesta, le dan clic en entregar y quedó listo. Eso con respecto a la pregunta. Y a la actividad, hacía referencia a dos documentos. Van y le dan clic en actividad número 3, van donde dice ver tarea. Y hay dos documentos. Un documento, el de mano izquierda, es el documento que muestra qué debían hacer en cada uno de los puntos que se encontraban en el taller. Entonces, qué debían hacer en el punto 1, qué debían hacer en el punto 2, qué debían hacer en el punto 3, en el punto 4, 5 y 6. Como pueden ver, son 6 puntos. Acá hay 6 instrucciones de qué deben hacer en cada uno. ¿Listo? Lo podían hacer a computador o a mano. No había problema con respecto a ese tema. Entonces yo quiero hacer preguntas de si hubo inconvenientes, si no entendieron algo, porque pues no que hubo poquitas personas, perdón, que me escribieron por el chat. Yo traté de contestarles cuando pude con respecto a los puntos y a las actividades que debían desarrollar. Entonces no sé si tengan preguntas. Discúlpame, qué pena, profe, yo sí. Profe, discúlpame, es que yo ayer no envié mi actividad, no porque no entendiera, sino porque ayer tuve una calamidad doméstica. Mi hermana se estrelló en la moto, entonces lo que me tocó fue salir corriendo, llegamos súper tardísimo. Adicional, mi hija tuvo otro accidente en el colegio, o sea, ya fue un día atroz para mí. Entonces, yo ya estoy terminando mi trabajo, no sé si hay algún inconveniente, si yo puedo enviártelo ya mismo. Sí, no hay problema. ¿Listo, Cindy? Muchísimas gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Preguntas, inquietudes con respecto a esa actividad? Por ahí vi una persona que en el Classroom, ahí en donde se publica, envió las actividades. No, ahí yo no las puedo calificar. Ojo, yo las califico dentro de la actividad. ¿Listo? Las actividades que me entreguen fuera de la actividad, yo no las puedo calificar. ¿Listo? Entonces, por favor, la persona que las publicó ahí en el Classroom, cárguenlas a la actividad. ¿Listo? No las dejen ahí porque yo por ese medio no las voy a calificar. ¿Listo? Porque pues aquí a mí me piden reportes y aquí entran y miran las calificaciones y las calificaciones se reportan es por actividad. ¿Listo? Entonces, si ustedes no entregan nada, si no sale nada entregado ahí y les califico, pues me van a decir, bueno, profe, ¿por qué calificó si esa persona no entregó nada? Porque ahí sale que no entregó nada. Entonces, porque tiene calificación. Entonces, ojo con eso, por favor, ¿listo? Deben entregar las actividades para yo poderles calificar. Entonces, eso con respecto al tema del día de ayer. Entonces, ahora vamos con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy tiene que ver con, vamos otra vez aquí a clases, a trabajo en clase, vamos a material
y vamos a mirar la guía número 5. Recuerden que la guía número 5 la vamos a desarrollar con la guía número 2, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté? Entonces, en la guía número 5 habla con relación a todos los cuidados que hay que tener en el archivo general de, en el archivo general de la Nación USA. En el archivo como infraestructura, todos los aspectos que hay que tener en el cuidado de la gestión documental como tal, en el desarrollo, digamos, de esa acción. ¿Listo? Entonces, y por eso, con respecto a eso, pues vamos a ver también la guía número 2 que tiene que ver con los elementos que se manejan internamente dentro de los archivos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a dejar esta guía aquí abierta. Como yo les comenté, yo siempre hago unas diapositivas, hago unas presentaciones, o el instituto me brinda unas presentaciones, entonces en las guías no habla nada sobre la normatividad. Entonces, estas diapositivas que yo les voy a presentar ahora, pues yo se las voy a compartir junto con el video. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, empezamos con relación a la normatividad. Entonces, la normatividad de la gestión documental empieza con la Ley 594 del 2000. Es una ley que es la Ley General de Archivo. ¿Listo? La 594 del 2000 es la Ley General de Archivo. Para que lo tengan en cuenta, es una ley que, por la cual se estandarizan todos los procesos y se le dan las facultades al Archivo General de la Nación para que se encargue aquí en nuestro país, en Colombia, de preservar, custodiar y cuidar todo nuestro patrimonio documental, tanto histórico como el que se está creando día a día. ¿Listo? Como pueden ver, esta ley tiene 13 títulos y de los cuales nacen unos objetivos principales. Entonces vamos a leer esos objetivos, los voy a agrandar acá. Y ustedes me van a ayudar a leer esos objetivos. ¿Listo? Entonces no sé si los ven ahí bien. Yo creo que sí. Entonces me ayudan, por favor. Empezamos. A ver. Cindy. Sí, señora. Primer objetivo. Categorizar los archivos de interés público y utilidad de la consulta nacional. Gracias. Ana Ligia. Sí, señora. Segundo objetivo. Controlar los documentos, su relevancia y disposición final. Gracias, Diana. Milena. Sí, señora. Evitar el agolpamiento de documentación innecesaria. Gracias. Rosibel. ¿Está por ahí Rosibel? Jairo. Jairo Morales. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Facilitar la gestión documental y garantizar su transparencia. Gracias. Luri. A ver, alguien más que me ayude, porque sus compañeros no contestan. Yo, profe. Eli. Consolidar una cultura de información nacional. Ok.
Ok, Ana Margarita. Profe, no se reconcilias, racionalización de la información y sus categorías. Bueno, te saltaste un poquito. Entre otras está consolidar una cultura de información nacional y promover la organización, conservación y consulta de los archivos de interés, tanto económico, social y tecnológico. Esos son los objetivos principales de esta ley, la ley 594 del 2000. ¿Listo? Entonces, ya conociendo pues a grandes rasgos los objetivos de esta ley, entonces vamos a pasar, les voy a hacer un breve, digamos, como resumen de cada uno de estos puntos o cada uno de estos títulos que tiene esta ley. La ley, como pueden ver, es una ley de hace 22 años. Es una ley del 2000, pero pues esta ley no se ha actualizado por la sencilla razón de que pues es una ley que es muy entendible, completa y amplia. Pero pues han creado otras leyes a base de esta o otras normas o decretos que soportan y actualizan pues en su medida pues la ley como tal de gestión documental, que es esta. Listo, entonces con respecto a la ley 594, como pues ya lo dijimos, es por medio de la cual se dictan la Ley General de Archivo y se dictan otras disposiciones. En el título 1, vamos a empezar con el título 1. El título 1 habla sobre el objetivo de la ley. Acá habla de que es la razón por la cual se firmó pues esta ley. Va a aplicar a toda la administración pública y a todas las entidades que cumplan funciones públicas. ¿Esto qué quiere decir? Como ya lo he reiterado, el Archivo General de la Nación se encarga de custodiar, cuidar y archivar todos los documentos de las entidades públicas, de todo el sector público. Y que hace referencia a las entidades privadas que en algún caso cumplan funciones públicas, pues hace referencia a que un ejemplo, yo siempre coloco pues el mismo ejemplo. Un ejemplo es, digamos, yo tengo una empresa de tecnología, de arreglo de computadores y todo eso, y bueno, en fin. La alcaldía de Bogotá abre una licitación donde necesita una empresa que vaya y le haga mantenimiento a todos los computadores de la alcaldía de Bogotá. Yo me presento a esa licitación y la gano. Gano la licitación, listo. A partir de que yo firme el contrato, ya estoy cumpliendo funciones públicas con la alcaldía de Bogotá. Entonces, todos los documentos que se empiezan a crear a raíz de ese contrato deben sí o sí ir al Archivo General de la Nación porque son de carácter público. Todos los colombianos que quieran conocer las facturas, cuánto de gasto, cuánto de pagó por el contrato, todo eso pueden irlo a ver porque son de carácter público. ¿Listo? Entonces, eso hace referencia cuando una entidad privada cumple funciones públicas. ¿Listo? ¿Qué pasa con las entidades privadas que no tienen nada que ver con las entidades públicas, no cumplen funciones públicas? Pues sencillamente no están reguladas a estas normas que se encuentran aquí en esta ley, pero pueden hacer uso de los estándares que se plantean en esta ley como tal. ¿Listo? No es que digamos no están ligadas a esta ley, no están reguladas y sencillamente no pueden hacer uso de esta ley, no. Sencillamente si desean lo pueden hacer uso de esta ley sin ningún problema. Las entidades privadas. ¿Listo? Habla también de los principios generales, que son entre los cuales están la importancia del archivo, la institucionalidad, responsabilidad, dirección y coordinación,
administración y acceso, racionalidad, en fin. ¿Listo? Ahora vamos al título número 2. En el título número 2 habla del Sistema Nacional de Archivo y órganos asesores, coordinadores y ejecutores. Entonces aquí habla del Sistema Nacional de Archivo, el cual es una red que se conforma en todas las entidades públicas que hace que se promueva el buen uso de la gestión documental. ¿Listo? En este sistema está liderado pues por el Archivo General de la Nación y todas las entidades que quieran ser parte de este Sistema Nacional de Archivo. ¿Listo? Eso hace referencia a este título. En el título 3 habla sobre la categorización de los archivos públicos. Aquí dice que el Archivo General de la Nación pues es la máxima entidad en el país en todo el tema de la estandarización de los procesos de la gestión documental, pero pues que es un poco complicado que esta entidad controle y estandarice todos los procesos de gestión documental de nuestro país. Entonces, ¿qué hace? Que a raíz de eso pues se crean unas divisiones ligadas al Archivo General de la Nación, las cuales pues van a ayudar a esta entidad a llevar a cabo este proceso de la gestión documental. Entonces se crea el Archivo General del departamento, del municipio, del distrito, también hay archivo general, el archivo de orden nacional, de orden departamental, el distrital, metropolitano, el municipal, el local. Hay archivo de las nuevas entidades territoriales. También hay archivos, archivos de territorios indígenas. También hay archivos de la organización del Estado, como la rama ejecutiva, archivo de la rama legislativa, judicial, de los órganos de control y organismos autónomos. Todos estos archivos están ligados al Archivo General de la Nación y son como en las empresas existen los departamentos y todos esos departamentos le deben dar informe a la cabeza que es el gerente. Así pasa aquí en este caso. El Archivo General de la Nación es como el gerente y todos estos archivos son ramas que salen para colaborarle al Archivo General de la Nación a llevar un control y una estandarización de todos los procesos de la gestión documental. Y pues lógico, deben darle informe y deben hacer todo el proceso para dar informe a la cabeza que sería el Archivo General de la Nación. Listo, en el título 4 está la administración de archivos. Aquí habla sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación, las responsabilidades, el manejo, la administración, el control, las condiciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación para que las funciones archivísticas puedan ser eficientes. También habla de las obligaciones de los funcionarios de los archivos que acabamos de ver anteriormente, todas las obligaciones de los funcionarios, la responsabilidad general que tienen, en fin. En el título número 5 habla sobre la gestión de documentos. En el título número 5 habla sobre la gestión documental, habla sobre los 8 pasos, que pues ya conocemos, que vimos el primer día de la gestión documental. Habla sobre el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. Listo, el manejo de los documentos, en fin. Es un título muy cortico. El título número 6
habla sobre el acceso y consulta de los documentos. Aquí, específicamente en el artículo 27, habla sobre que todos los colombianos tenemos derecho de consultar los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación. ¿Sí? Y que pues nosotros, como colombianos, podemos ir al Archivo General de la Nación, consultar cualquier documento y llegase el caso que deseemos ¿sí? una copia, el Archivo General de la Nación está en la obligación de darnos una copia de dicho documento que consultemos. Lógico, pues va a tener un tope máximo de copias porque pues tampoco voy a decir, ay, sáqueme una copia de todos estos documentos que están en este estante. No, hay un tope de copias y pues de ahí en adelante pues ya cada una de las personas que vayan a consultar pues deben pagar dichas copias. Pero si es uno o dos documentos, el Archivo General de la Nación está en la obligación de proporcionarnos esa copia de dicho documento. Listo, en el título número 7 habla sobre la salida de los documentos. Aquí habla sobre que los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación deben, o sea, salen de esta entidad solamente con la autorización del Archivo General de la Nación. Y solamente se sacan dichos documentos con motivos legales, técnicos o culturales. Por nada más se debe sacar los documentos originales, digámoslo así, del Archivo General de la Nación. ¿Listo? Y solamente los autoriza esa entidad de sacarlo. En el título número 8 habla sobre el control y la vigilancia. Aquí habla otro poquito más sobre las funciones del Archivo General de la Nación, pero más enfocadas en el control y la vigilancia de los documentos. Entonces, las visitas y la inspección, los órganos competentes, prevención y sanciones, etc. En el título número 9 habla sobre los archivos privados. Aquí en este título habla sobre que los documentos que pertenecen a una persona natural o jurídica que no tienen nada que ver con el Estado, pues puede llegar a guardar los documentos allí si así lo desea. ¿Listo? Pero pues eso debe seguir, digamos, un proceso en mirar si es apto o no, pues guardar un documento allí. En el título 9 está la donación, adquisición y expropiación. En este título habla sobre que nosotros como colombianos, como personas tanto naturales o jurídicas, tanto entidades privadas como entidades públicas, si llegase el caso que tengamos un documento que sea declarado de carácter público o sea declarado histórico o en fin, debe ser donado al Archivo General de la Nación. Si llegase el caso que no se haga por voluntad propia, pues sencillamente el Archivo General de la Nación empieza un proceso legal para expropiar dicho documento o dichos documentos. Ejemplo, pues cuando les explicaba al principio de que yo tenía una empresa de tecnología y que iba a hacer el mantenimiento de los computadores en la Alcaldía de Bogotá, en el momento en que el Archivo General de la Nación me pida a mí los documentos con relación a esa contratación y yo no los quiera dar, pues sencillamente el Archivo General de la Nación está en la potestad de empezar un proceso legal para expropiármelos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Quitármelos a la fuerza prácticamente. Si yo no los entrego voluntariamente. ¿Listo? Entonces, eso habla especialmente el título 10, en el 11, habla sobre la conservación de los documentos. Aquí habla con relación al cuidado,
a la calidad del cuidado que se le debe dar a los archivos, en fin, para darle pues una mayor vida útil a dichos documentos. Prácticamente es el pedacito donde se consienten los documentos que veíamos entre los pasos que hay de la gestión documental. En el título 12 habla sobre los estímulos que da el gobierno, estímulos no tributarios, a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y la conservación del patrimonio documental de nuestro país. ¿Listo? Y en el título 13, que habla sobre las disposiciones finales, aquí en esta parte dice que pues el Archivo General de la Nación pues es el ser supremo de la gestión documental, pero que pues siempre va a tener una ayuda adicional tanto de la Procuraduría como de la Contraloría para que esta entidad, el Archivo General de la Nación, pueda hacer cumplir todo lo que dice en esta ley. ¿Listo? Entonces, esto hace referencia a la ley 594, aquí ya terminamos. Como pueden ver, es una ley muy corta, 9 hojas tiene, y es muy clara y concisa con respecto a su contenido. Por eso esa ley no se ha actualizado, pero pues en algún momento van a tener que actualizarla, porque como lo vimos ayer, la tecnología corre a la velocidad de la luz y pues esta ley no toca nada de la parte tecnológica que hoy en día se está viendo en la gestión documental. ¿Listo? Ahora vamos a ver unas leyes muy específicas con relación a las normas de nuevas tecnologías. Entonces necesito que tomen nota porque con relación a esto vamos a ver las actividades, ¿listo? Entonces vamos a ver unas leyes específicas entre todas estas que hay aquí, entre decretos y códigos y leyes. Vamos a ver 3 específicas que son la ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico. Ay, yo pensé que estaba resaltando. Pero buscamos otro color. De comercio electrónico. Esta ley de comercio electrónico hace referencia o habla sobre que el gobierno trata de regular y estandarizar todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico en nuestro país. Hoy en día, pues con todo lo de la pandemia, pues activó mucho estas 3 leyes que les voy a comentar, porque pues todo se hacía digitalmente, por la web, por la internet. Entonces, se activó mucho esas 3 leyes, entonces por eso las vamos a tocar, ¿listo? Entonces la ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico, donde pues se trata de regular y estandarizar todo el proceso que tiene que ver con el comercio electrónico. La otra ley es la ley 1266 del 2008, que es el habeas data. ¿Qué es el habeas data? ¿Alguien sabe? La ley de protección de datos. La ley de protección de datos personales. Entonces, aquí pues en esta ley apoya el proceso de protección de los datos personales que se brindan tanto vía telefónica como electrónicamente, que es por medio de la web. ¿Listo? Y la otra ley es la ley 1273 del 2009, que son los delitos informáticos y el abuso del sistema de información. Entonces, en esta ley es donde el gobierno informa la penalización que se le dan a los delitos informáticos y nos impulsa a que se tenga cuidado en la información que se brinda por la internet. ¿Listo? Entonces, son estas 3 leyes específicas con relación pues a todo el manejo que se le ha dado actualmente a la red, la web, la internet, como lo quieran llamar. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda o inquietud.
Listo. Ay, no sé, esta cosita si sale. ¿Todo claro? Sí, señora. Ok. Entonces vamos a pasar ahora al siguiente tema que les comentaba desde el principio, que es el cuidado de la gestión documental. Vamos a hablar sobre los elementos que hay que tener en el cuidado de la gestión documental. ¿Listo? Entonces vamos aquí a proyectar. Listo. Entonces, con relación a la conservación de los documentos, pues ya como lo hemos reiterado varias veces, pues son todas las estrategias, todas las cositas que se hacen, que se plantean para darle una mayor vida útil al documento, que son medidas preventivas y correctivas que se le hacen a dicho documento, pues para alargar esa vida útil. ¿Listo? Entonces, con relación a eso, encontramos los cuidados que hay que tener en cuenta al momento de elaborar o llevar a cabo la gestión documental. Entonces, son 3 factores importantes en los cuales está, pues el papel, que es el documento principal o el elemento principal de la gestión documental, la infraestructura y el gestor documental como persona. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del cuidado que hay que tener en cada uno de estos aspectos. Entonces, con relación al gestor documental, como pueden ver, el gestor documental pues debe tener unos elementos de protección y de riesgos para evitar enfermedades para él o daños para él como persona, como hacerle daños al documento que está manipulando. Entonces, entre esos elementos que debe tener para dichos cuidados está la cofia, que es el gorrito que se colocan ahí, pues como pueden ver está unido a la bata, hasta el overol, perdón. Pero pues a veces no pasa eso, entonces sencillamente es un gorro que se coloca como tipo cómo se colocan esos gorritos que traen cauchito y todo eso, cuando uno, digamos, los llevan al médico y lo entran a cirugía y todo eso, esos gorritos que le colocan, pues son gorros especiales para este tipo, pero son esos gorritos. También tenemos las gafas, el tapabocas, que son súper importantes, los guantes, que es un elemento muy importante en este proceso porque con las manos es que se manipulan los documentos, entonces es uno de los elementos más importantes que hay que tener tanto para no hacerle daño al documento como para no hacerse daños ustedes como persona, porque con las manos ustedes manipulan el documento y pueden generar enfermedades como la dermatitis. El overall, o llegase el caso la bata, porque a veces utilizan batas, en el momento de pronto de que sea un archivo grande y manejen estantes altos, pues hay momentos en que deben utilizar zapatos de punta de acero y cascos, porque si los estantes son grandes, llega a caerse una caja de bien arriba, pues entonces no le vaya a causar daños al gestor documental. ¿Listo? Con relación al papel, pues al papel es un elemento muy delicado, es, es muy frágil, lo cual cualquier mínima señal de alteración pues puede dañar o puede hacer que pierda el documento la validez. Listo, entonces por eso hay que tener cuidado en el momento en que se manipulan dichos documentos, porque como ya lo dije, cualquier señal de alteración de dicho documento puede hacer que pierda la validez. Listo, entonces hablamos de los agujeros con la perforadora. Esos agujeros pues yo creo que la mayoría ya sabe cómo se hacen adecuadamente. Se unen las dos puntas de mano izquierda, tanto la de arriba como la de abajo. Se marca muy sutilmente el centro de la hoja y de esa forma se abren con la perforadora, que la perforadora también trae una pestañita como guía del centro para el centro del documento. Se introduce bien
papel hasta el fondo de la perforadora para evitar que los agujeros queden muy al borde y vaya a dañarse el papel. ¿Listo? Si es un documento tamaño oficio que debe ir guardado en una carpeta de tamaño carta, pues sencillamente se alinea en la parte superior de la carpeta o de los documentos que están allí guardados. Con un lápiz se marca dónde deben ir los agujeros, se abren los agujeros y el documento pues va a quedar asomándose en la parte inferior de la carpeta, pues sencillamente se dobla al ras del resto de los documentos, se dobla hacia el frente. ¿Listo? Otra cosa importante, tratar de evitar este tipo de elementos o de ganchitos. El primero, que es el de la grapadora. ¿Por qué evitar utilizarlo? Porque este gancho con el tiempo se oxida. Entonces va a dañar el documento. ¿Listo? O sencillamente hay personas que no saben quitar adecuadamente estos ganchos y lo que hacen es rasgar el documento. Entonces, la manera correcta de quitar estos ganchos es, como ustedes han visto, esos ganchos tienen unas paticas en la parte de atrás que se agarran al documento, ¿cierto? Entonces, primero hay que ir a la parte de atrás del documento, abrir esas paticas y luego ir para la parte de al frente del documento y con el sacaganchos alar, ¿sí? O quitar el gancho con dicho sacagancho. ¿Listo? Pero primero hay que abrir las paticas para no rasgar el documento. Y estos otros dos ganchitos, evitarlos también manejarlos o utilizarlos porque dejan marcadas las hojas o sencillamente en la parte superior rasgan los documentos, entonces pues se le está haciendo un daño al documento. ¿Listo? Entonces, con relación a la tinta se sugiere que sea una tinta negra, seca, o sea, de tinta seca, para evitar que con el tiempo se dañen los documentos. ¿Por qué se dice? Porque a veces al momento, no sé, de la firma del dicho documento, firman con bolígrafos especiales, con tinta de gel, con tinta de yo no sé qué, y pues esas tintas con el tiempo van a generar un daño irreversible al documento. ¿Listo? Cuando dichos documentos se encuentran guardados unos con otros, así junticos todos, esos documentos, aunque no los crean, empiezan a generar una temperatura. Esa temperatura oscila entre unos 15 y 20 grados centígrados. No es porque el papel esté vivo y genere su propia temperatura, no, sino que por estar acumulados, por estar guardados todos los papeles, pues se genera una temperatura en el, digamos, como en el entorno del papel, ¿sí? Que está entre unos 15 y 20 grados centígrados. Entonces, el papel se puede dañar si no se les da unas condiciones adecuadas. Entonces, allí pasamos a hablar de la infraestructura. Entonces, la infraestructura debe tener unas condiciones específicas. ¿Listo? Primero, no puede estar ubicada en el lugar más alto de la empresa o de la entidad. ¿Por qué? Porque va a provocar que el sol le pegue directamente y eso va a hacer que la temperatura aumente dentro del archivo, más la temperatura del papel, pues súmele qué va a pasar con dicho papel. ¿Listo? No puede estar en el sótano porque llegase el caso que haya una inundación, pues se van a dañar todos los documentos. ¿Listo? La ventilación debe ser artificial. ¿Esto qué quiere decir? Por medio de aire acondicionado. Nada de ventanas, nada de ventiladores industriales, ni nada por el estilo, porque los documentos deben permanecer limpios, sin contaminantes, ni nada por el estilo. Porque si ustedes le ponen ventanas o colocan el archivo donde se encuentren ventanas o ventiladores industriales, pues sencillamente todo lo que hizo el gestor documental se va a dañar. ¿Listo? Entonces, la ventilación debe ser artificial por medio de aire acondicionado, una temperatura baja para evitar
pues que el documento empiece a sudar y se dañe. ¿Listo? Y pues todo lo que tiene que ver con la limpieza, el mantenimiento del espacio, pues debe ser constante para mantener pues dichos documentos en buen estado. La señalización, lo que tiene que ver con los extintores, nada de rociadores en el techo, porque llegase a haber un incendio, pues lo primero que se activa son los rociadores. ¿Y qué botan los rociadores? Agua. ¿Y qué va a pasar con los documentos? Pues se van a mojar y se van a dañar. Listo, entonces los extintores, y deben ser los extintores especiales para papel, y llegase el caso para tecnologías si se encuentra, digamos, computadores, fotocopiadoras dentro de el archivo como tal. ¿Listo? Entonces, esto con relación a los cuidados que hay que tener en cuenta en el proceso de la gestión documental. No sé si tengan alguna pregunta o duda. No, señora. Ok, entonces, ahora vamos a ver la guía número 2 que habla sobre los elementos que se utilizan dentro del archivo. ¿Listo? Del archivo como tal. Entonces voy acá a agrandarlo. Entonces vamos a empezar. Bueno, aquí habla un poquito de los archivos de gestión, el histórico, en fin. Aquí habla sobre las clases de archivo. Entonces están los archivadores horizontales, que son los que yo les comentaba en algún momento, que son los que se encuentran como en las oficinas. Son los archivadores horizontales que tienen cajoneras o cajones o gavetas, como lo quieran llamar, que se abren horizontalmente, por eso se llaman archivadores horizontales. Tienen cajones donde se guardan los documentos. Esos cajones tienen unos colgantes, unas varillitas para colgar las carpetas, que pues tienen normalmente esos cositos para colgarlas, esas pestañas en este tipo de archivos. Vamos con el archivo vertical. Entonces, este es un tipo de archivo. Este archivo, pues, como pueden ver, tienen dos puertas, tienen gavetas, no, ¿cómo es que? Estantes. Tienen estantes, esos estantes se pueden organizar de acuerdo pues al espacio que necesiten. También hay, bueno, en fin, es un archivo pues un poco más pequeño. No requiere espacio adicional para su manejo, en fin. Están este otro tipo de archivos verticales, que este tipo de archivos pues igualmente tiene estantes. Se diseña pues de acuerdo al espacio. Igualmente los estantes se organizan al espacio que uno necesite. Si necesita guardar cajas, pues ya es el espacio mucho más grande que se necesita para guardar carpetas. Se pueden guardar las carpetas tanto horizontal como vertical, en fin. Listo, está en este otro tipo de archivo, que es el archivo más grande, que también es vertical. Como pueden ver aquí, es el archivo central o el archivo histórico, o sea, es el archivo grande de la empresa, donde pues se guardan todos los documentos de dicha empresa. Igualmente tiene estantes, los cuales se pueden acomodar de acuerdo pues al espacio que se necesite. Listo. Estas son de correderas, igual que el anterior es de correderas, o sea, se corre de un lado para el otro para así minimizar, digamos, el espacio que utiliza. Encontramos los tarjeteros pues son las como pestañitas que tienen las carpetas para identificar qué tipo de documento se encuentra allí guardado. Aquí están las medidas que debe tener esas tarjeteras, en fin. Los ganchos legajadores
habla de que pues existen los ganchos metálicos y plásticos, pero que por orientaciones del Archivo General de la Nación se recomienda utilizar ganchos de plástico por la sencilla razón que los metálicos con el tiempo se oxidan y vayan a dañar el documento. ¿Listo? La perforadora, que es con que se abren los agujeros de los documentos. Las carpetas o folder, pues ya hemos visto que pues existen de tanto tamaño carta como tamaño oficio. Estos se pueden guardar tanto horizontal como vertical. Pueden ser en cartón o en cartulina, como lo quieran llamar, o en plástico. ¿Listo? Las carpetas con colgantes, esas son el tipo de carpetas que se utilizan en los archivadores horizontales, que son los que tienen cajones. Como pueden ver, tienen unos colgantes a lo largo de la carpeta para colocarlos en dichos cajones y sea más fácil la consulta de dichos documentos que están allí guardados. Los marbetes son como el sticker que se coloca fuera de la carpeta para identificar los documentos. Estos se utilizan más que todo en las carpetas conocidas como las AZ, que son anchas. Ese tipo de carpetas se utilizan más, ya que estas se guardan así, más que todo vertical, entonces sea más fácil visualizar cuáles son los documentos que allí se encuentran. Los legajos son dos tapas de cartulina donde se colocan los documentos. Es como una carpeta de cartulina, pero no es carpeta, sino solamente está la lámina de cartulina o la tapa, donde se coloca una adelante y una atrás y los documentos van allí guardados. Son para grandes cantidades de documentos. Y el sujetador, o como el gancho legajador, que es conocido como sujetador, son como unos tubitos que traspasan de una tapa a la otra, y prácticamente a veces traen como un tornillito, como algo así similar, para cerrar y evitar que se salgan los documentos. Entonces es para mayor cantidad de documentos y son muy similares pues a las carpetas que conocemos originales. Listo, y los legajadores AZ o las carpetas AZ, que pues son para documentos voluminosos, para mucha cantidad de documentos. El gancho que trae, ya lo trae pues en sí como tal en la carpeta. Es un gancho que permite sacar solo el documento que se necesita, ya que permite mover de un lado al otro los documentos que se encuentran allí guardados. Igualmente viene tamaño oficio, tamaño carta, en fin. Estos son los elementos que se manejan. Aquí falta otro importante que siempre me toca buscarlo por acá, que es Las cajas. exactamente, las cajas. Las cajas son un elemento también importante, porque cuando ya tengamos muchas carpetas de X tipo de documento, pues sencillamente se cogen las cajas, se guardan ahí y se marca la caja con los documentos que se encuentran allí guardados. En el caso, esas tipos de cajas se utilizan mucho, digamos, para las facturas de venta, que se hacen por cantidad y cantidad y cantidad, ¿sí? Entonces, este tipo de cajas es muy utilizado para ese tipo de documentos. Como pueden ver, ahí dentro se guardan las carpetas. Esas carpetas todas las carpetas tienen el mismo tipo de documento guardado en sí. Entonces, digamos, podemos guardar ahí y que la caja diga facturas del año 2020. Entonces, allí vamos a encontrar todas las facturas de venta que se crearon en el año 2020. ¿Listo? Entonces, este tipo de cajas son las que yo les comentaba, que en los archivos, a veces los estantes hay que adecuarlos para poder guardar este tipo de cajas.
Como pueden ver, hay cajas que traen la tapa separada, la tapa o la tapa va unida, o sencillamente este tipo de cajita que trae como una pestaña como tapa. Aquí se escribe la información, o aquí, ¿sí?, de qué es el documento o los documentos que se encuentran allí guardados, aquí en este frente. Esa, por ejemplo, lo trae igualmente acá al frente, o también lo trae al lado si llegase el caso que lo coloquemos de esa forma. ¿Listo? Entonces, este es otro elemento importante en el archivo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda? No, señora. No, ¿Todo señora. claro? Listo. Entonces, vamos a pasar ahorita a ver las actividades que deben entregar el día de hoy. Entonces, vamos aquí. Pregunta número 4. Se las voy a activar. Oh my god. Pero que es que esto me va a mover esta cosita. 8 de septiembre. Listo, acá. Listo. Entonces van a su Classroom. Ahí ya les va a aparecer la pregunta número 4. Entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy? Pregunta número 4. Y la actividad número 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer en cada uno de esos puntos? Entonces, vamos a verlo. Entonces, dan clic en pregunta número 4, van donde dice ver pregunta, se abre la pregunta y dice la siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la ley 1273 del 2009 referente a los delitos informáticos? Entonces, deben, de acuerdo a lo que yo les comenté, pues decir cuál es el objetivo como tal de esa ley. No, pues no colocarme la ley 1273 de 2009 habla sobre los delitos informáticos. Pues eso lo dice en la pregunta. ¿Cuál es el objetivo de esa ley? ¿Qué quieren con esa ley? ¿Listo? Entonces, aquí está el cajón de la respuesta. Apenas ustedes escriban su respuesta, en la redacten, se activa el botón de entregar, le dan clic en entregar. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad. La actividad hace referencia a que deben hacer una consulta. Entonces dan clic en actividad número 4, van aquí en ver tarea, para que se abra toda la tarea, y le dan clic en el documento que está adjunto donde nos dicen qué debemos hacer. Acá dice actividad número 4, gestión documental 2022, y dice que de acuerdo a la guía número 5, entonces dice que deben consultar, ojo, consultar cuál es el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es la ley 594 del 2000? ¿Cuál es esa ley? Yo, profe. La Ley General de Archivos. La Ley General de Archivo. ¿Listo? ¿Quién dijo por ahí yo? Yo. Listo. Ahora tú, Diana, dime cuál es el siguiente punto es consultar el objetivo de la ley 527 de 1999. ¿Cuál es esa? La ley del comercio electrónico. Ok. Listo, entonces deben buscar el objetivo de cada ley.
no que hace referencia a cada ley, no. No me van a escribir Ley General de Archivo y Ley de Comercio Electrónico, no. ¿Cuál es el objetivo? Ojo, ¿listo? Y aparte de esa consulta, pues van a elaborar un resumen sobre los cuidados que se debe tener en la gestión documental. ¿Listo? Lo último que se explicó. Entonces, prácticamente hoy la actividad es toda escrita. ¿Listo? Consulta de los objetivos y elaborar un resumen. ¿Cómo la pueden hacer? A computador o a mano. ¿Listo? Computador a mano lo pueden hacer en Word o a mano, toman una foto o lo escanean bien bonito y lo cargan. ¿Cómo lo entregan? De la siguiente manera. Aquí a mano derecha ustedes van a encontrar el cajón que dice tu trabajo. Ahí van a encontrar un botoncito que dice agregar o crear, el que tiene el más. Sencillamente dan clic ahí, él se despliega la lista, van a archivo, se abre la ventana, dan botón azul, que es el de cargar el documento. Ahí se abre la ventana del escritorio, o sea, o del computador donde están guardados todos nuestros documentos. Buscan su documento donde lo hayan guardado, en el escritorio o en mis documentos o en descargas, si lo descargaron de pronto a algún lado. Lo seleccionan y le dan en abrir. Él empieza a cargar, apenas carga, se activa el botón de entregar y le dan clic en entregar. ¿Listo, chicos? ¿Claro? Por el día de hoy, ¿qué es lo que deben hacer? Sí, señora, claro. Sí, señora. Listo, entonces aquí les voy a escribir como todos los días qué es lo que deben hacer. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces hoy estamos a jueves 8 de septiembre. Entonces deben hacer preguntan número 4 y actividad número 4, la cual deben hacer buscar el objetivo de la ley 594 del 2000. El objetivo, consultar el objetivo de la ley 527, ¿sí fue? Sí, 527, ¿cierto? De 1999, creo que sí. Y además hacer un resumen de los cuidados de la gestión documental. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer el día de hoy. Entonces, ¿claro? ¿O tienen alguna pregunta? No, señora. Entonces, no siendo más, entonces igualmente voy a estar aquí conectada todo el día. Alguna pregunta o duda me la hacen. Ahorita yo les voy a calificar la actividad del día de ayer. Ahí como pues era una actividad más de ejercicio, pues ahí yo les escribo, digamos, en qué punto, digamos, fallaron, qué debían hacer en ese punto o qué no hicieron. Y se las calificó de una vez. No hay necesidad que vuelvan y la envíen, ¿listo? Porque pues ya está calificada. Pero pues es para que, digamos, lo tengan en cuenta cuando lo revisen, digan, ay, sí, acá era así, como dijo la profesora, o acá tocaba, se me olvidó hacer esto. Entonces yo les corrijo esas cositas. Si son, digamos, cositas muy minuciosas, pues yo pues, no les voy a decir nada, ¿listo? Pero igual, esto que ahí les haré el comentario. ¿Listo, chicos? Y si no tienen comentarios es porque todo lo tuvieron bien. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Dime, Ana Ligia.
Ok. Ya le escribí, gracias. Listo, entonces por favor, la persona que publicó en el Classroom, ahí en el tablón, la actividad, cargarla a donde corresponde la actividad para poderles corregir, ¿listo? Entonces, poderles calificar, perdón. Porque pues si ustedes lo montan o lo suben ahí donde yo hago las publicaciones de la clase o donde publico el video, ahí yo no se las puedo calificar, ¿listo? Diana Milena, cuéntame. Profe, es que estaba revisando la guía y dice Ley de Comercio Electrónico 597 de 1999, pero era 527, ¿cierto? Sí, 527. Igualmente yo ahorita ya les cargo el video y les cargo las diapositivas y todo para que lo tengan de apoyo para que hagan la actividad, ¿listo? Sí, toca. Listo, Listo. profe, gracias. Bueno, entonces eso es todo. Entonces para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Ana Margarita, cuéntame. Profe, el documento su merced lo tienes en diapositivas o tiene forma de pronto de facilitarnos, no lo hay por el correo? No, por el correo yo no puedo enviar nada. Yo les publico en el Classroom. En el Classroom está, yo se los voy a publicar con el video. Todo lo que tiene que ver con la normatividad está en PDF y todo lo del cuidado del gestor de la gestión documental está en una diapositiva, pero si quieren pues ya se las paso en PDF y se los subo en PDF los 3 documentos. ¿Listo? Igualmente es solo una diapositiva, no es mucho. ¿Listo? De pronto si Gracias. están desde el celular para que lo puedan abrir sin ningún problema. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda o todo claro, chicos? Todo claro, señora, gracias. Profe, es Entonces, que me señora, salí de la cuéntame. llamada. Ok, Rosibel. Entonces, no sé si Profe, alcanzaste a mirar, aquí está escrito lo que se debe realizar el día de hoy. sí, señora, ese sí. Ok. Entonces, Y no lo siendo de la más, chicos. diapositiva que era. Ah, bueno, que Ana Margarita me estaba comentando que si pues era en otro formato que no sea PDF, entonces le dije que la diapositiva se le iba a pasar a PDF y cargarle todos los documentos en PDF para que lo puedan ver. ¿Listo? Si están desde el celular. Entonces, para que no tengan problema, digamos, a abrirlo. ¿Listo? Ah, bueno. Profe, Entonces, una pregunta. señora. Es que como yo no contesté el cuestionario y no alcancé a subir bueno, el trabajo del miércoles y pues ya no vi que hubiera habilitado ¿qué pasa? Pues yo sí lo hice, pero el cuestionario no lo contesté por lo que yo le decía, yo no lo entendí. Lo entendí cuando la profe nos explicó, Ok, pero no no hay alcancé. problema. Puedes hacerlo hoy. Listo y lo entregas hoy. Ah, ¿Listo? bueno, Bueno. pero yo lo tengo. Lo entrego todo, lo cargo A cada una de las actividades donde corresponde. ¿Listo? Ah, bueno, profe, Bueno. gracias. Listo. ¿Tienen preguntas, chicos? Listo, entonces no siendo más, damos por terminada la grabación. Igualmente, pues como ya les dije, voy a estar aquí pendiente de alguna cosa. ¿Listo, chicos? Nos vemos el día de mañana. Que estén bien. Muchas gracias, señora, hasta luego. Gracias.